كارثة. جاري بالخط. يلا وريني عفسة شوف. كيف عفسة شوف. أنا شت هذه ما تعطيكهاش شت ديرها عرض. أشي المؤسسة Il en a été ainsi de sa crédibilité vis-à-vis du droit international, mais également du droit communautaire africain. Seulement, la réponse à cette question juridique est, à mon sens, et je suis ouvert au débat, aussi de nature politique. Si ce sont précisément ces 8 États qui ont été saisis de telle manière que le consentement de l'État prime, c'était une avancée majeure, et donc la Cour devait justement travailler à essayer de ménager ces États-là d'une certaine façon. Et on voit justement qu'après cette décision, même pendant la procédure relative à cette décision, certains États qui ont été saisis ont retiré leur consentement à ce protocole. Donc quoi qu'il en soit, la Cour a dû jongler, a dû conjuguer droit et politique, mais elle l'a fait de façon plutôt habile. Individuelle des États. Et qu'en ce sens, la Cour n'a pas compétence pour examiner les décisions de la conférence de l'Union africaine. Elle a seulement compétence sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à laquelle les États sont partis, mais pas à la conférence de l'Union africaine. Cette responsabilité ayant été quelque part dégagée, la Cour a tout de même répondu à la question. Elle a dit 2 éléments très importants. D'une part, la Cour africaine reconnaît que le Maroc occupe le territoire du Sahara occidental, par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que par la Cour de justice de l'Union européenne. Maintenant que ce droit est bien établi, se pose la question de la manière dont le peuple va pouvoir l'exercer. Si la résolution 1514 consacre le droit à l'autodétermination, el derecho a la libre autodeterminación de ese pueblo. Os lo han contado esta mañana, creo que Vicen os ha trasladado un poquito el mensaje. No son tiempos fáciles para quienes defendemos la justicia social, los derechos humanos y las democracias. Tenemos un Parlamento con mayorías que quieren que hagamos un retroceso profundo en derechos, pero os aseguramos que los europarlamentarios que estamos hoy contribuyendo a este encuentro no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a estar firmes defendiendo la causa del pueblo saharaui, que es la nuestra, que es la de nuestros hermanos. Muchas gracias, Estrella. Ahora tiene la palabra Jaume Asens. Gracias, Vicent. Muy brevemente, cuando Estrella hay 3 motivos principales para organizar este encuentro. Y estas jornadas son precisamente una lucha contra el olvido. Tenemos de recordar, de mantener viva la conciencia de una injusticia que no es solo una injusticia del pasado, es una injusticia que extiende. Hay que decir bien alto que sin memoria de las injusticias no hay paz. Segunda razón, por una cuestión de responsabilidad histórica, de Europa, pero sobre todo. Fue provincia. Y desgraciadamente, algunos tratan de tener por voluntad o por amnesia, dejarlo de lado y dedicarse a consolidar la democracia española. La democracia española tiene una asignatura pendiente. Y si no se resuelve el problema saharaui, siempre tendrán esa espina clavada en los corazones de muchos españoles que tienen dignidad. Otros quizás simplemente ven el interés inmediato y pasajero de ganar unas elecciones y después de eso que venga el diluvio. Deben de ser capacitados urgentemente en la aplicación de los 10 tratados principales de las Naciones Unidas que Marruecos ha ratificado. Estos
10 tratados de derechos humanos fundamentales de la nación, el derecho interno marroquí, deben de prevalecer. De manera que si hay una contradicción entre una norma de derecho interno y una norma de derecho internacional consagrada en uno de estos tratados ratificados por Marruecos, debe de prevalecer la norma internacional. Son vendidos. Son completamente dependientes de la autoridad política. Y más que de la autoridad política, es de la autoridad del rey. Porque, en términos de separación de poderes, ¿cómo se puede conciliar el principio de la separación de poderes con el hecho de que, y lo dice la Constitución, el rey presida el Consejo Superior del Poder Judicial y además de... Y luego llegamos a la segunda. De repente salen los medios de comunicación, y voy a tratar de ir lo más rápido que pueda, y los medios de comunicación dicen, no, está querellado el presidente Brahim Ghali. Precisamente cuando había llegado al hospital de Logroño, cuando estaba enfermo y estaba tratando de ser curado o sanado por el tema de la COVID. A partir de ahí se empiezan a desencadenar una querella que se había presentado en el año 2007, que durante 12 años habían estado investigando en la más absoluta ilegalidad, porque ni siquiera había poderes, que nadie se había preocupado, justo al día siguiente que sale la noticia que ha ingresado el presidente en el hospital de Logroño, se reavivan todas y cada una de las querellas. En esas querellas se decían pues de todo, desde el criminal, de lesa humanidad, con independencia que existiera o no en aquel entonces, o al menos normativamente, el delito, genocida y una serie de elementos. Lo primero que sorprendía era la malísima calidad. O sea, ni sabían escribir los que lo habían hecho, y lo digo con el más absoluto respeto a los compañeros, pero también con el desprecio, que el derecho penal es muy serio y más el derecho penal internacional. Eran cortas y pegas, eran incluso yo creo que nos habían plagiado a nosotros en la querella que en su día, y a la que se referían en la mesa anterior, habíamos interpuesto contra determinados dirigentes marroquíes. Era contradictorio, aplicaban leyes que ya habían sido, o aplicaban o trataban de que las aplicaran, que ya habían sido derogadas. Había una confusión absoluta, pero habían ganado titular en los medios de comunicación hasta tal punto que se empezó a rumorear que el presidente iba a ser detenido en el hospital de Logroño y lo iban a llevar ante la Audiencia Nacional. Solo les digo en relación con estas querellas, en cuanto a los hechos se refiere, dos cosas, porque estaría aquí día y medio hablando. Hablaban de torturas, de malos tratos, de tortura física, tortura psicológica. Bueno, y les preguntaba, oiga, ¿y cuándo ha sido? Diga el día, no se aportaba ni un solo detalle de tiempo, lugar, forma para que se pudiera averiguar. Si usted le torturara, pues se acordará si eran 2, si eran 4, si tenían los ojos tapados o no tapados, a lo mejor veía si llevaban zapatos, si llevaban botas, no se supo dar ni un solo detalle. Cuando en esas querellas además, o mejor dicho, en esa relación fáctica que hacían en los hechos, me torturaron junto con fulanito, lo vio Pepito, lo vio Menganito, no, pues que venga Pepito, que venga fulanito, no, yo no lo vi, no, yo ni siquiera coincidí con la persona que habían dicho que había sido torturada, y por supuesto ninguno de los presuntos o falsos torturados, perdón, de los testigos que vinieron aportados por los falsos torturados, dijo que el presidente Brahim Ghali les había torturado. Otro llega a decir que el fruto de aquellas torturas tenía un dolor en la espalda que no podía soportar. No se preocupe usted, le dijo el juez Pedraz, que lo vea el médico forense. El juez Pedraz, cuando lo ve, el médico forense dice, bueno, usted tiene el problema que tienen todas las personas a su edad, que no recuerdo ahora el nombre. Esto tiene de tortura, le dije yo lo que tengo no sé qué palabra le debí de decir, pero desde luego no recuerdo que fuera muy agradable. Y así se fueron sucediendo. A los 2 días, a los 3 días, otra querella, parecía una churrería lo que hicieron al final, pero en vez de churros de los que se comen, de querellas. Y otra que la presentaba no sé quién, y otra no sé cuántos, y todos eran cortas y pegas de aquella querella inicial
del 2007 ni se molestaban en actualizarlas, ni se molestaban en decir, no, ya ha dejado de ser ministro de Defensa, Brahim Gali ahora es el presidente, el gran secretario general del Ejército Polisario, nada, todo anticuado, por leyes desfasadas, etc. Pero cada día tenían un titular y cada día tenían un elemento para desprestigiar. En cuanto a la calificación jurídica, fueron muy hábiles. Pues como si yo digo ahora que está nevando aquí, dijeron no, lo que han cometido son un genocidio. ¿Por qué? Porque sabían que si no, no podían ir a la Audiencia Nacional. Si no inventaban, o mejor dicho, si no ponían la palabra genocidio en la querella, la Audiencia Nacional carecía de competencia. Y además no solo carecía de competencia, sino que se les podía decir, como se les dijo, pero se dijo principalmente que no había hecho penal alguno relevante, que los hechos estarían prescritos. El genocidio, como todos los crímenes internacionales, no prescriben. Forzaron, no sabían describir, se inventaron los elementos del delito, que no los voy a comentar porque son largos y raros. Nosotros, cuando leíamos aquellas querellas, lo poco original que habían hecho, porque todo eran cortas y pegas, la estrategia no era otra que desprestigiar, por un lado, a Argelia, por otro lado, al Frente Polisario y por otro lado, a Brahim Gali como presidente y secretario general del Frente Polisario. Y aquí, y voy terminando ya, nos dábamos cuenta que estas querellas no las habían hecho ellos. Yo estoy plenamente convencido que no las habían redactado, sino que se habían redactado lógicamente al otro lado del estrecho, pero desde luego en Marruecos. Eran querellas que habían sido pagadas por Marruecos. Eran querellas donde detrás estaba Marruecos. En aquellos días, no recuerdo, lo tengo anotado, pero como lo busque no soy capaz de encontrarlo. Me parece que era mes de junio, julio, posterior a las fechas a las que se refería Ignacio. De repente aparecen publicados unos informes del Centro Nacional de Inteligencia, por lo visto, según 2022, al año siguiente, que según me decía Ignacio, muy bien redactados. Y en esos informes aparecíamos todos, y especialmente los que habían interpuesto esa querella esos días, cuando llega Brahim Gali a Logroño y todo lo que había sucedido en los meses posteriores, con un análisis exhaustivo. Fulanito, Pepito, todos mandados y bajo la dirección de Marruecos, pagados por Marruecos, etc. Dicho de otra forma, que era todo un montaje para poder, a través de la OCE, en la Audiencia Nacional, poder hacer esa propaganda y volver a las andadas. Esas querellas les debió costar mucho dinero. Y ese lawfare les costó dinero no solo a abogados, procuradores, etcétera, sino también a los medios de comunicación. Eran, como decía, absolutamente infundadas. Y ahí que se descubre también cómo un brazo jurídico falso, como son las querellas, sirve también para el interés político de un determinado Estado. Como el Estado utiliza fraudulentamente a esos abogados, a esos procuradores y a pseudo-organizaciones de derechos humanos o autodenominadas organizaciones de derechos humanos que no hacen absolutamente nada. ¿Y qué buscaban? Blindar su responsabilidad. Buscaban, desde luego, maquillar la responsabilidad marroquí por la querella que también se les había metido en su día y, sobre todo, eludir las 11 órdenes internacionales de detención con fines de extradición que se habían dictado por parte del juez Ruz en el año 2015 ante la Audiencia Nacional. Esa técnica procesal, desde luego, no eran tontos, porque trataban de exagerar, de mentir en los hechos con la finalidad de que las admitieran. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal dice, hombre, si usted lo que le parece que reviste caracteres de delito, admítala, si no, no. Con eso ya se ganaban el titular. La Audiencia Nacional, cuando concluyó, lo dijo claramente que no había indicio de criminalidad alguna contra Brahim Gali. Sin embargo, nosotros en aquel entonces pudimos utilizar otros, y discutimos muchísimo con algunos de los que estáis aquí,
otras propuestas otras estrategias de defensa. Podríamos haber invocado si hubiéramos querido o entendido que era oportuno, la inmunidad. Podríamos haber dicho, oiga, está reconocido por 80 y tantos países, el Frente Polisario, una serie de dictámenes, etc. Y no se hizo precisamente para demostrar que era una auténtica patraña y que los hechos eran auténticamente falsos, ¿no? Es la vía, la verdadera verdad judicial, si se me permite, es precisamente la del auto de abril del 2015, en el que se procesó por genocidio por tratar de exterminar a parte del pueblo saharaui por parte de determinadas autoridades militares y civiles marroquíes. Marruecos, para que se hagan una idea, ahora está exigiendo, o sea, al revés, exigía la cooperación internacional con aquellas querellas, cuando se veía que no iban a llegar a ningún lado. Y nosotros le decíamos a los jueces y a los fiscales, ¿y dónde está el principio de reciprocidad? ¿Dónde narices están las 11 querellas y las 11 órdenes internacionales de detención que se enviaron a Marruecos? ¿Dónde están detenidos esas personas? La misma obligación y el mismo tratado, ellos no se autoobligaban y sin embargo la Audiencia Nacional les tenía que obligar. Creo que ha sido el profesor Villandurán el que lo ha dicho, que si algo, o sea, ha dicho el incumplimiento sistemático y planificado y todos los adjetivos que queramos poner por parte de Marruecos, pero si hay un campeón mundial de incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ese es Marruecos. Marruecos sigue secuestrando, encarcelando, torturando y cometiendo un montón de fechorías. Cuando se produjo la declaración del presidente Sánchez cuando da el cambio de postura, nosotros, o por lo menos yo dije, y con esto ya termino, de verlo me he pasado en 5 o 6 minutos, la que le envió al rey de Marruecos sobre el futuro del Sáhara, yo creo, por lo que vivimos, en lo jurídico, en lo social, en lo económico, en absolutamente todos los aspectos, que es la más seria, la más realista y la más objetiva vulneración del derecho internacional, esa carta que le envió. Nada más y gracias. Aún así nos siguen quedando 9 minutos. Por una parte, la sentencia del 4 de octubre del TJUE, confirmando definitivamente sin ningún tipo de ambaje la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, y por otra, el encausamiento y la orden de búsqueda y captura a Netanyahu y a otros genocidas del régimen de Israel. Entonces, para no acabar más tiempo y que seamos también breves, vamos a empezar con Manuel, que, como decía, por circunstancias no puede asistir, por razones obvias, pero sí podemos conectar con... No sé si podemos conectar a Manuel, por favor. Très bien. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Je commencerai par novembre dernier. Simplement pour vous dire que nous sommes toujours là, que nous poursuivons son action avec la même vigueur et la même rigueur, que notre engagement aux côtés du peuple sahraoui reste total. Deux qui concernent le Front Polisario et un autre qui concerne l'étiquetage des produits originaires du Sahara occidental, les Portugal. Je me suis dit à quel point c'est une grande victoire pour le peuple sahraoui. La Cour rejette le convoi du Conseil de la Commission l'annulation des accords entre l'Union européenne et le Maroc. Et c'est une annulation sèche. C'est la fin de 40 ans d'accords illégaux qui couvraient le territoire du Sahara. D'abord, parce que c'est la première fois qu'un mouvement de libération nationale représentant un peuple colonial saisit la justice et gagne. Il n'y a aucun autre précédent dans l'histoire de la décolonisation. Le deuxième point, c'est que c'est la première fois qu'une juridiction supranationale comme la Cour de justice de l'Union européenne annule des accords internationaux. Vous notez qui est le respect du droit à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est donc une victoire
totale du peuple sahraoui européen et ceux qui étaient face à nous. Je parle du Conseil, de la Commission, de la France, de l'Espagne, 3 autres États membres, la partie marocaine. Pour ce qui est maintenant du contenu des actes, vous comprenez la mesure de la victoire. J'aborderai 2 points, la question de la recevabilité puis celle du fond. Sur la question de la recevabilité, la Cour. Ça, c'est le premier point, et à nouveau, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de la décolonisation d'un mouvement de libération nationale qui voit comme ça reconnaître pour agir en justice et défendre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui dans tous ses aspects. C'est-à-dire que depuis des années, on nous dit que le Front Polisario, la Cour dit non. Le Front Polisario représente le peuple sahraoui dans tous les aspects du droit à l'autodétermination, et donc pour le respect du statut séparé et distinct du territoire, pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, pour le droit à l'indépendance, évidemment, mais aussi pour la qualité. Elle est fondamentale sur la recevabilité parce qu'elle veut dire que tout acte à l'avenir de l'Union européenne qui touche au Sahara occidental se dressera contre eux, qui pourra saisir la juridiction européenne. C'est une avancée majeure. Maintenant, sur le contenu, le fond de l'arrêt, il y a 2 grands points qui sont très importants. D'abord, la Cour de l'Union européenne accepte qu'on puisse invoquer le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a une petite musique de la Commission européenne des États membres qui était de dire que ce droit à l'autodétermination, il a un contenu très précis et qui peut être appliqué par le juge. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme parce qu'on passe d'un stade où le droit à l'autodétermination était simplement proclamé à un stade où on peut faire appliquer le droit à l'autodétermination européenne. Il faut vraiment mesurer ce qui s'est passé. Le deuxième élément, c'est la question du consentement. Alors, sur la question et ensuite, la Cour disait que pour tout accord applicable au territoire du Sahara occidental, il faut le consentement du peuple sahraoui, indépendamment des bénéfices, parce que le Sahara occidental est un territoire sahraoui qui appartient à son peuple et à l'égard duquel le Maroc n'a aucune souveraineté. Ça met les populations inconcernées pour dégager des bénéfices et dire comme ça, on a obtenu le consentement. La Cour rejette catégoriquement. Elle rappelle d'abord que pour le Sahara occidental, il n'y a que le consentement qui compte. Donc il faut arrêter de parler de ces questions de bénéfices, qui est une doctrine colonialiste qui n'a pas sa place en droit. 300 personnes, 25 pays représentés et un immense travail qui a été réalisé pendant 3 jours par les militants. Et j'ai entendu ce matin les argumentaires du droit international. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est en fait que vous êtes chargé en tant que juriste, en tant que spécialiste, de nous donner la légitimité dans notre action. C'est vrai que l'intervention qui disait là tout à l'heure que c'est la pression populaire, c'est la mobilisation populaire des syndicats, des organisations, des mouvements de solidarité qui a fait que les grandes causes ont pu avancer, que ce soit dans la guerre du Vietnam, que ce soit dans la lutte contre l'apartheid. Eh bien aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut que nous soyons capables de créer une mobilisation populaire pour faire obliger le politique à respecter ce que vous, les juristes, vous pouvez nous dire de la légitimité de notre action. Et je crois que votre travail est donc essentiel, mais il faut parvenir à le faire comprendre dans les mouvements populaires, de sorte que nous ayons la légitimité d'interpeller le politique et de l'obliger à prendre les décisions qui soient conformes, elles, au droit international. C'est ce qui a permis, grâce à toutes les actions de boycott, pour ceux qui s'en souviennent, dans la lutte contre l'apartheid, d'amener un appui réel à l'ANC, African National Congress, et à la COSATU, qui était le syndicat sud-africain. Et c'est ainsi que finalement, par le boycott, on est arrivé à faire en sorte que des entreprises bancaires, que des entreprises commerciales commencent à se retirer d'Afrique du Sud, et c'est ce qui a fragilisé complètement le pouvoir blanc pour l'amener à devoir céder face à la revendication et à la légitimité de la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation.